Un niño de apenas 6 años, Miguel Sánchez, se paró tembloroso en el centro de un tribunal abarrotado, su pequeño dedo apuntando directamente al capitán Eduardo Vargas, un policía venerado por todos, mientras su voz infantil cortaba el silencio como un relámpago. Ese hombre estaba allí, lo vi con mis propios ojos. El aire se congeló, las miradas se clavaron en el pequeño, y un murmullo de incredulidad recorrió la sala. ¿Cómo podía un niño, tan frágil, tan inocente, atreverse a desafiar a un pilar de la comunidad? ¿Y si decía la verdad? ¿Podría la justicia escuchar a un pequeño frente a un sistema que parecía diseñado para aplastar a los débiles? Si crees que la verdad debe prevalecer sin importar quién la diga, dale like a esta historia y deja un comentario con la palabra justicia para mostrar tu apoyo a la valentía de Miguel. No olvides suscribirte para no perderte historias que despiertan el alma y sacuden el corazón. Ahora, adéntrate en el momento en que un niño cambió el rumbo de un juicio y puso en jaque a todo un sistema. El tribunal estaba envuelto en una atmósfera densa, casi sofocante. Los rayos de sol se filtraban por las altas ventanas, derramando haces de luz sobre el suelo de madera pulida, pero el calor del día no alcanzaba a disipar el frío que impregnaba el lugar. Las bancas estaban repletas de espectadores. Algunos buscaban justicia, otros solo el espectáculo. Los periodistas, con cuadernos en mano, garabateaban frenéticamente, sus plumas listas para capturar el desenlace de lo que todos creían un caso resuelto. En el centro de la sala, Luis Morales, un joven de apenas 23 años, estaba encadenado, con los hombros hundidos y el rostro agotado. Sus ojos, aunque apagados, aún guardaban un destello de resistencia, una chispa de alguien que se negaba a rendirse a pesar de que el sistema parecía decidido a aplastarlo. Acusado de asaltar brutalmente a una anciana y robarle sus ahorros, Luis había gritado su inocencia desde el primer día, pero nadie lo escuchaba. Nadie quería escuchar a un hombre joven, pobre, de piel morena, en un mundo donde las pruebas parecían gritar más alto que la verdad. Frente a Luis, el fiscal, Ricardo Gómez, se paseaba con la confianza de un depredador que sabe que su presa no tiene escapatoria. Su voz era afilada, cortante, mientras desgranaba los detalles del supuesto crimen. Una anciana indefensa, atacada en un callejón oscuro, sus ahorros arrancados de sus manos temblorosas, su vida destrozada. Según Gómez, Luis no era más que un delincuente sin escrúpulos, un hombre sin coartada, sin recursos, sin esperanza. Las pruebas, apiladas como una montaña, eran abrumadoras, un testigo ocular, huellas dactilares dudosas y, sobre todo, el testimonio del capitán Eduardo Vargas, un héroe local cuya sola presencia imponía respeto. Vargas, con su uniforme impecable, su insignia reluciente y su postura de autoridad absoluta, era la encarnación de la ley. Había construido su carrera arrestando criminales, protegiendo las calles, y su palabra era casi sagrada. Hoy, su testimonio sería el clavo final en el ataúd de Luis Morales. El jurado, con rostros endurecidos, parecía haber decidido el veredicto mucho antes de que comenzara la sesión. El abogado defensor, Martín Torres, un hombre de traje arrugado y ojeras marcadas, hacía lo que podía, pero su voz, aunque firme, carecía del peso del fiscal. Sus argumentos se desvanecían frente a la maquinaria implacable del sistema. Estaba cansado, superado, luchando contra un gigante que nunca peleaba limpio. Y mientras el fiscal preparaba su discurso final, el aire en la sala se volvía más pesado, como si todos supieran que la sentencia estaba escrita. Pero en la parte trasera del tribunal, entre los susurros y el crujir de los papeles, un niño jugaba con un pequeño coche de juguete rojo. Miguel Sánchez, de 6 años, hacía ruidos suaves de motor
mientras deslizaba el coche por la banca de madera. A su lado, su madre, Sofía Sánchez, una mujer de mirada fuerte pero agotada, lo observaba con una mezcla de ternura y preocupación. Sofía era la dueña de una pequeña tienda de abarrotes frente al callejón donde ocurrió el crimen. Había sido llamada como testigo menor, pues esa noche apenas vio sombras moviéndose en la oscuridad, nada claro, nada que pudiera cambiar el rumbo del caso. O eso pensaba. Nadie prestaba atención al pequeño Miguel. Nadie imaginaba que ese niño, con su coche de juguete y sus ojos grandes, había visto algo que nadie más notó. Nadie sospechaba que en pocos minutos ese pequeño iba a encender una chispa que haría temblar los cimientos de la sala. El silencio se rompió cuando las puertas del tribunal se abrieron con un chirrido grave. Un grupo de oficiales entró, sus botas resonando contra el suelo. Al frente, con paso firme, caminaba el capitán Eduardo Vargas. No había prisa en su andar, solo una confianza absoluta, la de un hombre que no necesitaba probar nada. Su uniforme estaba perfectamente planchado, su insignia brillaba bajo las luces y su presencia llenaba la sala. La gente lo miraba con admiración, algunos con reverencia. Él saludó al fiscal con un leve movimiento de cabeza, su rostro impasible, y tomó su lugar al frente, como si estuviera supervisando, una vez más, el triunfo de la justicia. Para todos, este era el momento en que Luis Morales sería condenado. Pero no lo fue. En la banca trasera, el coche de juguete de Miguel se detuvo. Las pequeñas ruedas dejaron de girar y el niño se quedó inmóvil, sus ojos fijos en Vargas. Sus manos, pequeñas y frágiles, apretaron la madera de la banca hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Su pecho subía y bajaba rápidamente, como si algo dentro de él estuviera a punto de estallar. Sofía sintió el cambio antes de verlo. La calidez del pequeño cuerpo de su hijo se transformó en rigidez. Giró hacia él, con el corazón acelerado. «Miguel, ¿qué pasa, pequeño?», susurró, su voz cargada de preocupación. Pero Miguel no respondió. Sus ojos seguían clavados en Vargas, su boca entreabierta, como si las palabras lucharan por salir. Sofía sintió un nudo en el estómago. «¿Qué pasa, mi amor?», insistió, inclinándose hacia él. Y entonces, en un susurro apenas audible, Miguel dijo: «Mamá, ese es él». El mundo de Sofía se detuvo. Su pulso retumbó en sus oídos. «¿Qué dices, Miguel?», preguntó, su voz temblando. El niño tragó saliva, sus deditos aferrados a la manga de su madre. Y entonces, con una claridad que cortó el aire como un cuchillo, dijo: «Lo vi esa noche. Estaba allí». Las palabras de Miguel resonaron en la sala como un trueno. El murmullo de los espectadores se apagó de golpe. El fiscal, en medio de su discurso, se detuvo, su cabeza girando hacia el niño. El abogado defensor dejó caer su pluma, el sonido resonando en el silencio. El juez, que hojeaba unos documentos, levantó la vista, sus ojos entrecerrados. Y por primera vez, Luis Morales alzó la cabeza, sus ojos encontrando al pequeño en la banca trasera. Pero Sofía no miraba a la sala. Sus ojos estaban fijos en Vargas, y lo que vio la heló hasta los huesos. Por una fracción de segundo, tan breve que casi nadie lo notó, Vargas dio un paso atrás. Fue sutil, casi invisible, pero estaba allí. Un retroceso, un instante de duda en el hombre que parecía intocable. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Por primera vez, el capitán Eduardo Vargas no parecía un héroe. Parecía un hombre con algo que ocultar. El silencio se rompió con un estallido de murmullos. Los espectadores se giraron, algunos incrédulos, otros confundidos. Los periodistas garabateaban con furia, sus rostros iluminados por la sorpresa. «¿Qué dijo el niño?», susurró alguien. «Acusó a Vargas», dijo otro. El fiscal,
Ricardo Gómez recuperó la compostura rápidamente. «Objeción», gritó, su voz cortante, casi desesperada. «Esto es absurdo. Es un niño, señoría, un niño de 6 años. No sabe lo que dice». Pero el juez, con una calma inquietante, lo miró fijamente. «¿Tiene alguna razón para creer que este testigo miente, señor Gómez?», preguntó. El fiscal vaciló, solo un instante, pero fue suficiente. «No miente, señoría», respondió, ajustándose las mangas de su traje impecable. «Solo está confundido. Los niños inventan cosas, ven lo que quieren ver». Pero Miguel no estaba confundido. Sus pequeños puños se cerraron con fuerza, su mandíbula apretada. «No estoy mintiendo», gritó, su voz resonando con una furia que nadie esperaba de un niño tan pequeño. «Lo vi, estaba en el callejón, tenía un reloj brillante». El silencio volvió, pero esta vez era diferente. Era pesado, cargado, como si la sala entera estuviera conteniendo el aliento. Sofía sintió su corazón detenerse. Ella conocía ese reloj. Todos en el barrio lo conocían. Era un reloj de lujo, grabado, único en su tipo, que Vargas siempre llevaba con orgullo. El fiscal intentó reír, un sonido forzado y seco. «Miguel», dijo, su tono falsamente suave, «estaba oscuro esa noche, ¿verdad? ¿Estás seguro de lo que viste?». Pero Miguel no dudó. Sus ojos, grandes y oscuros, seguían fijos en Vargas. «Tenía un reloj brillante», repitió, su voz más firme ahora, casi desafiante, «y estaba hablando con alguien en el callejón. Luego se subió a su auto y se fue». La sala estalló en susurros. Los periodistas escribían con furia. Las cámaras de los fotógrafos disparaban flashes. El abogado defensor, Martín, se puso de pie, su voz cortando el caos. «Señoría, creo que necesitamos escuchar más de este testigo», dijo, con una urgencia contenida. El juez asintió lentamente. «Proceda». Martín se volvió hacia Miguel, su expresión suavizándose. «Miguel, pequeño, ¿puedes decirnos qué viste exactamente?». El niño tragó saliva, sus dedos aún aferrados a la manga de su madre, pero no apartó la mirada de Vargas. «Lo vi», dijo, su voz clara, sin titubeos. «Estaba parado en el callejón, hablando con un hombre. Luego se fue en su auto. Era él». La sala se llenó de murmullos, pero Sofía no los escuchaba. Su mente estaba en otro lugar, en la noche del crimen, en las sombras que había visto desde su tienda. Siempre pensó que no eran nada, solo figuras borrosas. Pero ahora, con las palabras de Miguel resonando en su cabeza, todo empezaba a encajar. Y entonces llegó el momento que hizo hervir la sangre de todos. El fiscal, con una sonrisa condescendiente, se acercó al estrado de los testigos, donde Miguel había sido llamado. «Pequeño», dijo, su voz empalagosa, «eres muy valiente, pero los niños a veces imaginan cosas. ¿No jugabas con tu coche de juguete esa noche? ¿No estabas soñando despierto?». Sofía sintió una furia ciega subirle por el pecho. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía a tratar a su hijo como si fuera un mentiroso? Pero antes de que pudiera hablar, Miguel alzó la barbilla, sus ojos brillando con una mezcla de enojo y determinación. «No estaba soñando», gritó. «Estaba ayudando a mamá en la tienda. Lo vi a él». El dedo del niño señaló de nuevo a Vargas, y esta vez el capitán no pudo esconder un leve tic en su mandíbula. La sala contuvo el aliento, pero lo que vino después fue aún peor. Mientras el juez ordenaba un receso, una empleada del tribunal, una mujer de rostro severo llamada Marta, se acercó al abogado defensor. Con un gesto disimulado, dejó caer una carpeta llena de documentos al suelo, justo frente a Martín. «Cuidado», dijo con una sonrisa fría. «Los papeles importantes se pierden fácilmente». Martín la miró, atónito, mientras recogía los documentos.
Entre las páginas, encontró una nota escrita a mano. No sigas con esto. Hay gente que no perdona. La furia en el rostro de Martín era palpable. No era solo una advertencia, era una amenaza directa. Una prueba de que el sistema estaba dispuesto a proteger a Vargas a cualquier costo. Los espectadores, que habían captado el intercambio, comenzaron a murmurar con indignación. ¿Cómo podía el tribunal, el lugar donde se supone que reina la justicia, permitir algo así? En la esquina de la sala, Clara, una joven periodista de un periódico local, tomaba notas con una intensidad feroz. Ella había seguido el caso desde el principio, convencida de que algo no encajaba. Había visto a Vargas en el barrio, siempre con esa sonrisa de superioridad, siempre intocable. Pero ahora, con las palabras de Miguel resonando en la sala, Clara supo que esta era la historia de su vida. Escribió cada detalle, cada gesto, cada palabra, sabiendo que el mundo necesitaba escuchar esto. Pero también sabía que meterse con Vargas era peligroso. Había rumores en el barrio, oficiales que desaparecían pruebas, testigos que cambiaban sus historias de la noche a la mañana. Y Clara no podía evitar sentir un escalofrío al pensar en lo que podría pasar si seguía adelante. Mientras tanto, Sofía apretaba la mano de Miguel, su corazón latiendo con fuerza. Sabía que su hijo había dicho la verdad, pero también sabía lo que significaba enfrentarse a un hombre como Vargas. No era solo un policía corrupto, era un símbolo, un ícono intocable. Y ahora, su pequeño Miguel, con su voz clara y sus ojos valientes, lo había desafiado frente a todos. Pero la furia de Sofía no era solo por Vargas. Era por el sistema que lo protegía, por el fiscal que ridiculizaba a su hijo, por la empleada que dejaba caer amenazas disfrazadas de accidentes. Era por la anciana que había sido atacada y cuya voz nadie había escuchado, porque incluso ella, según rumores, había sido silenciada con dinero. La injusticia quemaba en el pecho de Sofía, y cada mirada condescendiente del fiscal, cada gesto arrogante de Vargas, avivaba ese fuego. El receso terminó, y la sala volvió a llenarse de tensión. Vargas, de pie junto al estrado, mantuvo su postura impecable, pero sus manos, antes relajadas, ahora estaban apretadas detrás de su espalda. Sus dedos se movían inquietos, traicionando la calma que intentaba proyectar. Cuando el juez llamó a Miguel al estrado, Sofía sintió que el mundo se detenía. Su pequeño, su niño, caminando hacia el centro de la sala, frente a un mar de rostros que lo juzgaban. Pero Miguel no titubeó. Se paró derecho, sus pequeños hombros cuadrados, y repitió su historia. «Lo vi», dijo, su voz resonando con una claridad que hizo temblar a más de uno. Estaba en el callejón, tenía un reloj brillante, no estoy mintiendo. Y entonces, en un momento que heló la sangre de todos, señaló de nuevo a Vargas. «Es él, es el hombre malo». La sala estalló en caos. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones. Algunos espectadores gritaron, otros se inclinaron hacia adelante, incrédulos. Clara, la periodista, garabateaba tan rápido que su pluma casi rompió el papel. Martín, el abogado, sintió un destello de esperanza por primera vez en semanas, pero el fiscal no se rindió. Con una sonrisa fría, se acercó a Miguel, inclinándose para estar a su altura. «Pequeño», dijo, su voz destilando veneno disfrazado de dulzura. «¿Sabes lo que pasa cuando dices cosas que no son ciertas? La gente puede meterse en problemas. ¿Quieres meter en problemas a un hombre bueno como el capitán Vargas?» La pregunta era una trampa, una bofetada disfrazada de amabilidad. Sofía sintió que la rabia la consumía. ¿Cómo se atrevían a manipular a su hijo de esa manera? Pero Miguel, con una fuerza que nadie esperaba, lo miró directamente a los ojos. «No estoy mintiendo», dijo, su voz temblando no de miedo, sino de furia.
Tú eres el que miente. El juez golpeó el mazo, exigiendo orden, pero el daño estaba hecho. La sala estaba electrificada, el aire cargado de indignación. Los espectadores susurraban con furia, algunos gritando, «¡Escuchen al niño!». Clara, en la esquina, sintió lágrimas de rabia en los ojos. Este no era solo un juicio, era una guerra entre la verdad de un niño y un sistema diseñado para proteger a los poderosos. Y en el centro de todo, Vargas. Su rostro seguía siendo una máscara de calma, pero sus manos temblaban ahora, apenas perceptiblemente. Por primera vez, el héroe intocable parecía humano, vulnerable, culpable. Sofía miró a su hijo, su pequeño héroe, y sintió una mezcla de orgullo y terror. Sabía que esto no terminaba aquí. Sabía que señalar a Vargas era como abrir una caja de Pandora. Había visto las miradas de los otros oficiales en la sala, las sonrisas cómplices, las señales sutiles. Había algo más grande, algo más oscuro detrás de todo esto. Y mientras el juez declaraba el fin de la sesión, mientras la sala se vaciaba en un torbellino de susurros y flashes de cámaras, Sofía supo que ella y Miguel estaban ahora en el centro de una tormenta. Pero también supo algo más. Su hijo había encendido una chispa, y esa chispa no se apagaría fácilmente. Si esta historia te ha hecho hervir la sangre, si sientes la misma furia que nosotros ante la injusticia, dale like y deja un comentario con la palabra justicia para mostrar que estás con Miguel, con Sofía, con todos los que se atreven a alzar la voz contra los poderosos. Suscríbete para no perderte lo que viene, porque esta lucha apenas comienza, y la verdad, como el corazón de un niño, es imparable. La noche había caído como un manto pesado sobre la ciudad, y el aire estaba cargado de una tensión que Sofía Sánchez podía sentir en los huesos. Después de la explosiva sesión en el tribunal, donde su pequeño Miguel había señalado al capitán Eduardo Vargas como el hombre que vio en el callejón, la vida de Sofía se había transformado en una pesadilla. Mientras conducía su viejo sedán por las calles oscuras, con Miguel dormido en el asiento trasero, sus manos temblaban en el volante. Cada sombra en las esquinas parecía moverse, cada faro en el retrovisor parecía seguirla. Y entonces lo vio, un auto negro, sin placas, acechando a pocos metros detrás de ella. Su corazón dio un vuelco. No era paranoia. Alguien los estaba vigilando. La furia crecía en su pecho, mezclada con un miedo visceral. ¿Cómo se atrevían? ¿Cómo se atrevían a perseguir a una madre y su hijo solo por decir la verdad? Pero Sofía no era de las que se rendían. Apretó el volante con fuerza, sus nudillos blanqueándose, y murmuró para sí misma, «No nos van a callar». El día después del juicio, la atmósfera en el barrio estaba electrificada. Los murmullos corrían como fuego entre los vecinos, y las miradas de desconfianza hacia los patrulleros que solían recorrer las calles eran más evidentes que nunca. Sofía, en su pequeña tienda de abarrotes, intentaba mantener la calma mientras atendía a los clientes, pero su mente estaba en otra parte. Cada vez que la puerta sonaba, su corazón saltaba, esperando ver a Vargas o a uno de sus hombres. Miguel, sentado en una esquina con su coche de juguete, parecía ajeno al caos, pero sus ojos, esos ojos grandes y oscuros, seguían buscando respuestas en el rostro de su madre. Sofía lo miraba y sentía una punzada en el pecho. Su pequeño, tan valiente, tan frágil, estaba en el centro de una tormenta que ella no había previsto. Y lo peor era que la tormenta apenas comenzaba. Esa mañana, mientras ordenaba latas de frijoles en un estante, Sofía notó algo extraño. Un pequeño objeto, apenas del tamaño de un botón, escondido detrás de una caja de cereal. Lo tomó con cuidado, sus dedos temblando. Era un micrófono, pequeño, negro,
con un cable diminuto que desaparecía en la pared. Su respiración se detuvo. Alguien había estado escuchando. Alguien había invadido su espacio, su refugio. La furia la consumió. No era suficiente con perseguirla en las calles. Ahora estaban dentro de su tienda, de su vida. ¿Quiénes se creen que son?, pensó, aplastando el dispositivo en su mano hasta que crujió. Pero el miedo no se iba. Si podían poner un micrófono en su tienda, ¿qué más podían hacer? ¿Qué tan lejos estaba dispuesto a ir Vargas para proteger sus secretos? En el tribunal, las cosas no estaban mejor. El abogado defensor, Martín Torres, estaba agotado pero más decidido que nunca. La declaración de Miguel había encendido una chispa, pero también había desatado una máquina de resistencia. El fiscal, Ricardo Gómez, estaba furioso, sus movimientos más agresivos, sus palabras más cortantes. Durante una audiencia preliminar, para decidir si el testimonio de Miguel sería admitido, Gómez se paró frente al juez con una sonrisa tensa. «Señoría», dijo, su voz destilando desprecio, «estamos hablando de un niño de 6 años. ¿Vamos a permitir que un juego infantil descarrile un caso sólido? Esto es una farsa». Martín, con los puños apretados bajo la mesa, respondió con una calma que escondía su rabia. «Señoría, el testimonio de Miguel Sánchez no es un juego. Es una verdad que este tribunal no puede ignorar». Pero el juez, aunque justo, parecía dudar, sus ojos moviéndose entre los abogados como si buscara una excusa para no meterse en problemas. Mientras tanto, Clara, la joven periodista, seguía investigando. Había sido testigo de la valentía de Miguel en el tribunal, y sus instintos le decían que había algo mucho más grande detrás de todo esto. En su pequeño apartamento, rodeada de notas y recortes de periódico, Clara revisaba cada detalle del caso. Había encontrado un nombre: Ana Ramírez, una ex compañera de Vargas en la fuerza policial que había renunciado abruptamente años atrás. Clara la localizó en un café al otro lado de la ciudad, un lugar modesto donde Ana trabajaba como mesera. Cuando Clara le preguntó por Vargas, el rostro de Ana se endureció. «No quiero hablar de él», dijo, mirando por encima del hombro como si temiera que alguien la escuchara. Pero Clara insistió, su voz baja pero firme. «Ana, un niño está arriesgando todo por decir la verdad. Si sabes algo, por favor, habla». Ana vaciló, sus manos temblando mientras servía un café. Finalmente, susurró: «Eduardo no es lo que parece. Recibía dinero, mucho dinero, después de ciertos arrestos. No eran sobornos. Eran pagos por mantener a ciertos hombres tras las rejas». Clara sintió un escalofrío. Esto no era solo un caso de un policía corrupto, era un sistema entero. Pero la indignación de Clara se convirtió en furia cuando, al día siguiente, recibió una llamada de su editor. «Estás fuera del caso, Clara», dijo, su voz fría. «Es demasiado arriesgado. No queremos problemas con la policía». Clara colgó, sus manos temblando de rabia. ¿Arriesgado? ¿Arriesgado para quién? ¿Para el periódico que se inclinaba ante el poder? ¿Para los poderosos que protegían a Vargas? La habían silenciado, igual que intentaban silenciar a Miguel. Pero Clara no era de las que se rendían. Esa noche, en su apartamento, comenzó a escribir un artículo, sabiendo que publicarlo podría costarle todo. «Si no lo hago yo», pensó, «nadie lo hará». En el barrio, Sofía enfrentaba su propia batalla. Un hombre había entrado a su tienda esa mañana, un tipo fornido con una cicatriz en la mejilla. No compró nada, solo se quedó mirando los estantes, demasiado cerca de Miguel. Cuando Sofía le preguntó qué quería, él sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Solo estoy mirando, señora», dijo, pero su tono era una advertencia. Sofía sintió un nudo en el estómago. Sabía quién lo había enviado. Más tarde ese día, recibió una llamada anónima. La voz al otro lado era baja, casi un gruñido.
Controla a tu hijo, Sofía. No querrás que le pase algo, ¿verdad? La línea se cortó. Sofía dejó caer el teléfono, su respiración entrecortada. La furia la consumía, pero también el terror. No era solo por ella, era por Miguel, por su pequeño, que ahora estaba en la mira de un hombre sin escrúpulos. ¿Cómo se atreven?, pensó, sus manos temblando. ¿Cómo se atreven a amenazar a mi hijo? La indignación creció cuando Sofía recibió una notificación de desalojo. El dueño de su apartamento, un hombre que siempre había sido amable, le dijo que debía irse en una semana. Violaciones del contrato, dijo, evitando su mirada. Pero Sofía sabía la verdad. Alguien lo había presionado, alguien con poder, alguien como Vargas. La furia la cegó. Había trabajado toda su vida para mantener esa tienda, ese hogar, para darle a Miguel una vida mejor. Y ahora, por decir la verdad, estaban tratando de arrancárselo todo. Pero Sofía no era de las que se doblegaban. Llamó a Martín, el abogado, y le contó todo. El micrófono, la persecución, la amenaza. Martín, con la voz tensa, le prometió protección, pero ambos sabían que el sistema no estaba de su lado. Mientras tanto, otro personaje entró en escena. Diego, un joven abogado que trabajaba pro bono para casos de injusticia. Diego había oído hablar del caso de Luis Morales y, al enterarse de la declaración de Miguel, decidió unirse a Martín. Diego era un idealista, con ojos brillantes y una pasión que lo hacía parecer invencible, pero también sabía lo que estaba en juego. En una reunión secreta con Sofía, le mostró un documento que había encontrado, un recibo bancario que mostraba transferencias masivas a una cuenta vinculada a Vargas, justo después de arrestos importantes. «Esto no es solo un policía corrupto», dijo Diego, su voz temblando de furia. «Es una red, y están dispuestos a todo para protegerla». Sofía sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. No era solo Vargas, era un sistema entero, una telaraña de corrupción que se extendía mucho más allá de lo que había imaginado. La tensión alcanzó su punto álgido esa noche, cuando Sofía y Miguel regresaban a casa. La ciudad estaba en silencio, las calles desiertas, pero el auto negro volvió a aparecer. Esta vez, no se limitó a seguirlos. En un tramo oscuro de la carretera, el vehículo aceleró, acercándose peligrosamente. Sofía apretó el acelerador, su corazón latiendo con fuerza. Miguel, despierto ahora, se aferró a su asiento, sus ojos grandes llenos de miedo. «Mamá, ¿quién es?», preguntó, su voz temblorosa. Sofía no respondió. No podía. Solo podía conducir, sus manos temblando en el volante. Y entonces, el impacto. El auto negro chocó contra su parachoques trasero, haciendo que el coche de Sofía se tambaleara. Miguel gritó, un sonido que desgarró el corazón de Sofía. La furia la consumió. «¿Cómo se atreven?», pensó, sus dientes apretados. «¿Cómo se atreven a hacerle esto a mi hijo?». Sofía giró el volante, tratando de mantener el control, pero el auto negro volvió a golpear, esta vez más fuerte. El coche patinó, los neumáticos chirriando contra el asfalto. Miguel lloraba ahora, sus manos pequeñas cubriendo su rostro. Sofía sintió que la rabia y el miedo se mezclaban en una tormenta dentro de ella. No iba a dejar que ganaran, no iba a dejar que Vargas, o quien estuviera detrás de él, destruyera a su familia. Con un movimiento desesperado, giró hacia un camino lateral, rezando por encontrar ayuda. Y entonces, como un milagro, vio luces rojas y azules en la distancia. Un patrullero. Su corazón dio un salto, pero cuando el oficial bajó del auto, su esperanza se desvaneció. Era uno de los hombres de Vargas, un tipo con una sonrisa fría que Sofía había visto antes en el tribunal. «Señora Sánchez», dijo, su voz cargada de amenaza,
Debería tener más cuidado. Las carreteras son peligrosas, y sería una lástima que algo le pasara a su pequeño. La furia de Sofía explotó. «¿Cómo te atreves?», gritó, su voz temblando de rabia. «¿Cómo te atreves a amenazar a mi hijo?». Pero el oficial solo sonrió, dio media vuelta y se fue, dejándola sola en la oscuridad. Sofía abrazó a Miguel, que temblaba en el asiento trasero, sus lágrimas mojando su camiseta. La furia ardía en ella como nunca antes. No era solo por Vargas, no era solo por el oficial que acababa de amenazarla, era por el sistema que los protegía. Chai Artifact. La habitación de interrogatorios era un lugar frío, estéril, con paredes grises que parecían absorber cualquier rastro de esperanza. Bajo la luz fluorescente que zumbaba débilmente, Sofía Sánchez apretaba la mano de su pequeño Miguel, sus dedos entrelazados como un ancla en medio de una tormenta. Frente a ellos, el asistente del fiscal, Ricardo Gómez, los observaba con una mezcla de escepticismo y desprecio apenas disimulado. Sus ojos, agudos como cuchillas, se clavaban en Miguel, buscando cualquier signo de duda, cualquier grieta en la armadura de un niño de 6 años que había osado desafiar al sistema. Pero Miguel no se inmutaba. Sus pequeños hombros estaban erguidos, su mirada firme, y cuando habló, su voz resonó con una claridad que hizo temblar el aire. «Lo vi», dijo, señalando una foto de Eduardo Vargas que el fiscal sostenía. «Estaba en el callejón esa noche. No estoy mintiendo». Sofía sintió una oleada de orgullo, pero también de furia. ¿Cómo podían dudar de su hijo? ¿Cómo podían sentarse allí, con sus trajes impecables y sus sonrisas condescendientes, mientras un niño arriesgaba todo por decir la verdad? La indignación ardía en su pecho, una furia que crecía con cada segundo que pasaba en esa sala. El interrogatorio no fue amable. Gómez, con su voz melosa pero venenosa, intentó torcer las palabras de Miguel. «¿Estás seguro, pequeño? Era de noche, estaba oscuro. Tal vez viste a alguien más. Los niños a veces confunden las cosas», dijo, inclinándose hacia adelante como si quisiera aplastar al niño con su sola presencia. Pero Miguel no retrocedió. «No estoy confundido», respondió, su voz temblando no de miedo, sino de una rabia infantil que cortaba como un cuchillo. Era él. Tenía un reloj brillante. «Lo vi». Sofía sintió que su corazón se detenía. Cada palabra de su hijo era una bofetada al sistema, pero también un recordatorio de lo mucho que estaban arriesgando. La furia la consumía, no solo por Gómez, sino por todo lo que había pasado desde el juicio. El auto negro que los perseguía, el micrófono escondido en su tienda, las amenazas veladas contra su hijo. Y ahora, aquí estaba, viendo cómo un hombre adulto intentaba intimidar a un niño de 6 años. «¿Cómo se atreven?», pensó, sus uñas clavándose en las palmas de sus manos. «¿Cómo se atreven a tratarlo como si fuera un mentiroso?». Fuera de la sala, la ciudad estaba al borde del caos. La declaración de Miguel había encendido una chispa que ahora ardía como un incendio forestal. Los titulares de los periódicos locales gritaban: «Un niño acusa a un héroe policial». Los vecinos, que antes miraban a los oficiales con respeto, ahora susurraban con desconfianza. Clara, la periodista que había sido despedida por investigar demasiado, no se había rendido. En la oscuridad de su apartamento, rodeada de pilas de documentos y un ordenador portátil que apenas funcionaba, trabajaba sin descanso. Había enviado su artículo a un canal de televisión independiente, sabiendo que publicarlo podía costarle más que su carrera. Pero la furia la impulsaba. Estaba harta de ver cómo el sistema protegía a hombres como Vargas, mientras aplastaba a los inocentes, como Luis Morales. Y cuando el canal aceptó emitir su historia,
Clara sintió una mezcla de alivio y terror. La verdad estaba saliendo a la luz, pero el precio sería alto. Mientras tanto, Martín Torres, el abogado defensor, y Diego, el joven abogado idealista, trabajaban contra el reloj. Habían encontrado más pruebas. Un video de seguridad recuperado de un servidor que alguien había intentado borrar. La imagen era granulosa, pero clara. Un hombre con la postura inconfundible de Vargas, de pie en el callejón la noche del crimen. Junto a él, otra figura, alguien que aún no podían identificar. Pero lo más perturbador era el audio que Diego había desenterrado de un informante anónimo. Era una grabación de Vargas, su voz fría y arrogante, riendo mientras decía: «Estos tipos como Morales siempre son los chivos expiatorios perfectos. Nadie los escucha, nadie los defiende». La indignación de Martín y Diego era palpable. ¿Cómo podía un hombre que juró proteger a la comunidad burlarse de los inocentes a los que destruía? Pero el audio no era lo único. Una anciana, la víctima original del asalto, había sido encontrada en un asilo de ancianos, su familia silenciada con pagos sospechosos. Cuando Diego intentó hablar con ella, un hombre de rostro duro lo interceptó en el estacionamiento. «Déjala en paz», gruñó, empujándolo contra su auto. «No sabes con quién te estás metiendo». La furia de Diego explotó. «¿Con quién me estoy metiendo?», gritó, enfrentándose al hombre. «Con un sistema podrido que protege a los corruptos». La situación de Sofía no era menos tensa. Después del incidente en la carretera, donde el auto negro había intentado sacarla del camino, su vida se había convertido en una constante huida. La noche siguiente, mientras dormía con Miguel acurrucado a su lado, escuchó un ruido fuera de su apartamento. No era fuerte, solo un crujido, pero fue suficiente para hacerla saltar de la cama. Con el corazón latiendo con fuerza, se acercó a la ventana, apartando la cortina con dedos temblorosos. Allí, bajo la luz tenue de un farol, vio una figura. No era Vargas, pero la silueta era familiar. El mismo hombre con la cicatriz en la mejilla que había entrado en su tienda días antes. Estaba inmóvil, observándola. Sofía sintió una furia ciega. «¿Quiénes se creen que son?», pensó, su respiración acelerada. No solo estaban persiguiéndola, estaban invadiendo su hogar, su seguridad, su vida. Agarró su teléfono y llamó a Diego, su voz temblando de rabia. «Están aquí», susurró. «Están afuera de mi casa». Diego, sin dudarlo, contactó a una organización de derechos humanos que prometió protección, pero Sofía sabía que no podían confiar en nadie. No cuando el sistema estaba tan podrido. El punto de inflexión llegó cuando Clara, arriesgándolo todo, logró que su historia se emitiera en el canal de televisión. Las imágenes del video de seguridad, junto con el audio de Vargas, se transmitieron a todo el país. La reacción fue inmediata. Las redes sociales explotaron con hashtags como «Justicia para Luis» y «Basta de corrupción». Los vecinos salieron a las calles, portando pancartas y gritando el nombre de Miguel. Pero la furia de la gente se desató aún más cuando se reveló que la anciana víctima, doña Rosa, había sido sobornada para mantenerse callada. Su hija, una mujer frágil que apenas podía hablar sin llorar, confesó ante las cámaras que Vargas le había ofrecido dinero para que su madre no testificara. «Nos dijo que era por nuestro bien», sollozó, «pero era para protegerse a él». La indignación colectiva era ensordecedora. ¿Cómo podía un hombre que se hacía llamar héroe manipular a una familia vulnerable? ¿Cómo podía el sistema permitir que alguien como Vargas caminara libre mientras Luis Morales languidecía en una celda? En el tribunal, la presión era insoportable. La jueza, señora Torres, una mujer conocida por su integridad, había decidido reabrir el caso tras las nuevas pruebas. Pero no todos estaban contentos. Un grupo de oficiales leales a Vargas intentó sabotear el proceso. Durante una audiencia,
Un oficial joven, claramente nervioso, dejó caer una caja de evidencia en el pasillo del tribunal. Los documentos se esparcieron, y Martín, con la furia ardiendo en sus ojos, vio cómo varios papeles clave desaparecían en el caos. «Esto no es un accidente», gritó, enfrentándose al oficial. La jueza, con una calma que escondía su propia indignación, ordenó una investigación inmediata. Pero el daño estaba hecho. La evidencia estaba comprometida, y Vargas, desde su asiento, sonrió ligeramente, como si supiera que aún tenía el control. La furia de Sofía alcanzó su punto máximo cuando, esa misma noche, su apartamento fue allanado. Regresó a casa para encontrar la puerta forzada, los muebles volcados y un mensaje garabateado en la pared. «Para». Miguel, aferrado a su mano, miró el desastre con ojos llenos de lágrimas. «¿Por qué, mamá?», preguntó, su voz temblando. Sofía no tenía una respuesta, pero la rabia que sentía era como un volcán a punto de estallar. No solo estaban atacando su hogar, estaban atacando la valentía de su hijo, su derecho a decir la verdad. Llamó a Diego, quien llegó con un equipo de la Organización de Derechos Humanos. Mientras aseguraban el apartamento, Diego le mostró un nuevo hallazgo, un segundo video, más claro, que mostraba a Vargas no solo en el callejón, sino entregando un sobre a otro hombre, alguien que parecía ser un cómplice. «Esto lo cambia todo», dijo Diego, su voz temblando de emoción y furia. «Podemos acabar con él». El día de la audiencia final, el tribunal estaba abarrotado. Cada asiento estaba ocupado, cada rincón lleno de reporteros, activistas y vecinos que exigían justicia. Luis Morales, sentado en la mesa de la defensa, parecía diferente. Por primera vez, había esperanza en sus ojos. Sofía y Miguel estaban detrás de él, el pequeño aferrado a la mano de su madre. Cuando Vargas entró, su uniforme impecable pero su rostro tenso, la sala estalló en murmullos. La jueza Torres golpeó el mazo, exigiendo silencio. Pero la tensión era palpable. Martín presentó el nuevo video, y cuando las imágenes de Vargas en el callejón llenaron la pantalla, un grito colectivo de indignación recorrió la sala. «¿Cómo pudo?», susurró una mujer entre el público. «¿Cómo pudo hacernos creer que era un héroe?». El momento culminante llegó cuando Miguel fue llamado al estrado una vez más. La sala se quedó en silencio, cada ojo fijo en el niño. Gómez, el fiscal, intentó una última maniobra. «Miguel», dijo, su voz suave pero cargada de manipulación. «¿Estás seguro de que quieres seguir con esto? Podrías meter en problemas a un hombre bueno». Pero Miguel, con una fuerza que parecía imposible para su pequeño cuerpo, alzó la barbilla y señaló a Vargas. «Tú no eres un héroe», gritó, su voz resonando como un trueno. «Estabas allí, hiciste cosas malas». La sala explotó. Los gritos de los espectadores, la furia contenida de meses, años de injusticia, se desbordaron. Algunos lloraban, otros aplaudían, pero todos sentían lo mismo, una rabia ardiente contra un sistema que había protegido a los corruptos durante demasiado tiempo. Vargas, por primera vez, perdió la compostura. Sus manos temblaban, su rostro palideció. Intentó hablar, pero la jueza lo interrumpió. «Capitán Vargas», dijo, su voz cortante como el acero, «las pruebas en su contra son abrumadoras». Antes de que pudiera responder, dos oficiales entraron, sus rostros serios. «Eduardo Vargas está bajo arresto», dijo uno de ellos, colocándole las esposas. La sala estalló en aplausos, pero también en gritos de furia, porque no era solo Vargas, era todo lo que representaba. Era el sistema que había permitido que hombres como él prosperaran mientras inocentes como Luis sufrían. Cuando la jueza pronunció el veredicto, su voz resonó con una autoridad que silenció la sala. «El tribunal declara al acusado, Luis Morales,
no culpable. Un sollozo escapó de Luis, sus hombros temblando mientras Martín lo abrazaba. Sofía, con lágrimas en los ojos, levantó a Miguel en sus brazos. «Lo hicimos, pequeño», susurró, su voz quebrada por la emoción. Pero la furia aún ardía en ella, porque aunque Luis era libre, aunque Vargas estaba en esposas, el sistema que los había traicionado seguía intacto. Y mientras la multitud celebraba, Sofía sabía que esta victoria era solo el comienzo. Los días siguientes fueron un torbellino. Los titulares gritaban la verdad. «Policía corrupto desenmascarado». Las investigaciones se multiplicaron, y los casos que Vargas había tocado fueron reabiertos. La grabación de su risa cruel, burlándose de los inocentes, se volvió viral, alimentando la indignación pública. Las protestas llenaron las calles, con pancartas que exigían «no más corrupción». Clara, reintegrada en su trabajo, publicó un reportaje que destapó una red de oficiales cómplices de Vargas, cada revelación más indignante que la anterior. Pero para Sofía, el verdadero cambio estaba en Miguel. Su pequeño, el niño que había jugado con un coche de juguete en un tribunal, se había convertido en un símbolo. En las calles, la gente lo señalaba, susurrando: «Ese es el niño que desafió al sistema». Y Miguel, con su sonrisa tímida, parecía entenderlo. Una mañana, mientras caminaban hacia la tienda, alzó la mano hacia el cielo, el sol brillando sobre su rostro. «Mamá», dijo, «lo hicimos, ¿verdad?». Sofía sonrió, pero su corazón aún ardía. «Sí, pequeño», respondió, «pero aún hay más por hacer». La lucha no había terminado, porque la justicia, la verdadera justicia, no era solo liberar a un hombre o atrapar a un corrupto. Era desmantelar un sistema que había fallado a tantos, que había silenciado a tantos. Y mientras Sofía y Miguel caminaban bajo el sol, la ciudad a su alrededor comenzaba a despertar. La verdad, como la voz de un niño, era imparable. Si esta historia te ha hecho hervir la sangre, si sientes la misma furia que nosotros ante la injusticia, dale like y deja un comentario con la palabra «verdad», para mostrar que estás con Miguel, con Sofía, con todos los que luchan por un mundo más justo. Suscríbete para no perderte lo que viene, porque esta historia no termina aquí. La verdad sigue viva, y juntos podemos mantenerla encendida. La historia de Miguel Sánchez, un niño de 6 años que desafió a un sistema corrupto al señalar al capitán Eduardo Vargas en un tribunal, es mucho más que un relato de valentía infantil. Es un grito de justicia, un recordatorio de la fuerza que reside en la verdad, incluso cuando viene de la voz más pequeña. Esta narrativa, impregnada de furia, indignación y esperanza, resuena profundamente en la cultura latinoamericana, donde la lucha contra la injusticia y la defensa de los más vulnerables son valores arraigados en el corazón de nuestras comunidades. Al reflexionar sobre esta historia, me siento abrumado por una mezcla de emociones: admiración por el coraje de Miguel, rabia por la corrupción que intentó aplastarlo, y un renovado sentido de responsabilidad para aplicar las lecciones de esta historia en nuestra vida diaria. Primero, la valentía de Miguel es un faro de inspiración. En un tribunal lleno de adultos poderosos, donde el sistema parecía diseñado para proteger a los corruptos, un niño de 6 años se levantó y habló con una claridad que sacudió a todos. Su voz, aunque temblorosa, no vaciló ante las miradas escépticas del fiscal o la intimidante presencia de Vargas. Esto me hace pensar en cuántas veces, en nuestra vida cotidiana, nos callamos por miedo al rechazo o al poder de otros. En nuestras comunidades latinoamericanas, donde el respeto por la autoridad a veces nos silencia, la historia de Miguel nos enseña que la verdad no necesita títulos ni uniformes para ser poderosa. Aplicar esta lección significa encontrar nuestro propio coraje, ya sea para denunciar una injusticia en el trabajo,
defender a un vecino en apuros o alzar la voz contra abusos en nuestra comunidad. No necesitamos ser héroes. Solo necesitamos ser honestos, como Miguel. La furia que despierta esta historia es otro punto de reflexión. La corrupción de Vargas, las amenazas contra Sofía y Miguel, y la manipulación del sistema para proteger a los poderosos son realidades que golpean duro en el alma latinoamericana. En nuestros países, donde la desigualdad y el abuso de poder son heridas abiertas, ver cómo un hombre como Vargas usó su autoridad para oprimir a los inocentes despierta una indignación visceral. Pero esta furia no debe quedarse en el enojo. La lección aquí es canalizar esa rabia en acción constructiva. En la vida diaria, esto puede significar apoyar a organizaciones que luchan por la justicia, participar en movimientos comunitarios o simplemente educarnos sobre nuestros derechos. En nuestras familias, podemos enseñar a nuestros hijos, como Sofía hizo con Miguel, a no temer decir la verdad, incluso cuando el mundo intenta silenciarlos. La indignación es un motor poderoso, pero solo si la usamos para construir, no para destruir. Otro aspecto que me impacta es el papel de Sofía, la madre de Miguel. Su fuerza silenciosa, su capacidad para proteger a su hijo mientras enfrentaba amenazas y un sistema hostil, refleja el espíritu resiliente de tantas mujeres latinoamericanas. En nuestra cultura, las madres son pilares, guardianas de la familia y de los valores. Sofía no solo apoyó la valentía de su hijo, sino que se convirtió en una guerrera cuando su hogar fue invadido, su vida amenazada y su comunidad traicionada. Esto me enseña que la lucha por la justicia no es solo individual, sino colectiva. En nuestra vida, podemos aplicar esto fortaleciendo nuestras redes de apoyo, vecinos, amigos, familiares. En los barrios latinoamericanos, la solidaridad es nuestra mayor fortaleza. Organizar reuniones comunitarias, apoyar a quienes enfrentan injusticias o simplemente escuchar a alguien que necesita ser oído, son formas de honrar el legado de Sofía. La historia también nos confronta con la fragilidad del sistema de justicia. La manipulación de pruebas, las amenazas a los testigos y el intento de silenciar a Miguel reflejan una realidad que muchos conocemos. Los sistemas diseñados para protegernos a veces fallan. Pero la intervención de la jueza Torres y el trabajo incansable de Clara y Diego nos recuerdan que el cambio es posible cuando las personas se unen por un propósito común. En nuestra vida diaria, esto se traduce en la importancia de la perseverancia. No basta con alzar la voz una vez, debemos seguir luchando, como lo hicieron Clara y Diego, incluso cuando el camino es difícil. Esto puede significar escribir cartas a las autoridades, participar en elecciones locales o educar a otros sobre la importancia de la transparencia. En la cultura latinoamericana, donde la música, las historias y las protestas son parte de nuestra identidad, podemos usar nuestra voz colectiva para exigir un sistema más justo. Finalmente, la historia de Miguel nos enseña sobre el poder de la verdad. En un mundo donde las mentiras pueden ser más ruidosas, la verdad, aunque pequeña, tiene una fuerza imparable. Miguel no tenía poder, ni dinero, ni autoridad, pero tenía la verdad, y eso fue suficiente para derribar a un gigante. Esto me inspira a reflexionar sobre cómo, en nuestra vida diaria, podemos priorizar la honestidad. En nuestras interacciones, ya sea en el trabajo, con la familia o en la comunidad, ser auténticos y defender lo correcto puede marcar la diferencia. En la cultura latinoamericana, donde la palabra dada es un compromiso sagrado, esta lección resuena profundamente. Podemos aplicarla siendo modelos de integridad para nuestros hijos, colegas y vecinos, demostrando que la verdad siempre encuentra su camino. En conclusión, la historia de Miguel Sánchez es un llamado a la acción.
Nos desafía a ser valientes como Miguel, resilientes como Sofía, perseverantes como Clara y Diego, y comprometidos con la justicia como la jueza Torres. En nuestra vida diaria, podemos aplicar estas lecciones siendo honestos, apoyando a nuestra comunidad y luchando contra las injusticias, por pequeñas que parezcan. En el espíritu latinoamericano, donde la pasión y la solidaridad son nuestra fuerza, esta historia nos recuerda que todos tenemos el poder de cambiar el mundo, una verdad a la vez. Así que, levantemos la voz, unámonos, y sigamos luchando por un futuro donde nadie tenga que temer por decir la verdad. Si esta historia te ha inspirado, si sientes el fuego de la justicia ardiendo en tu corazón, dale like, comparte este video y deja un comentario con la palabra coraje para mostrar que estás con Miguel y todos los que luchan por la verdad. Suscríbete al canal para no perderte más historias que despiertan el alma y nos llaman a actuar. Juntos, podemos hacer que la justicia sea más que una palabra, sino una realidad.